Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa cuya idea era dar una visión panorámica de la historia de la relación de México con su vecino del norte, ¿no? Y que esta mesa, estas tres ponencias, dieran cuenta de lo compleja, lo problemática y lo esencial que ha sido para México. Para Estados Unidos también, pero creo que por la simetría en un grado menor, ¿no? Y un poco la idea era revisar la historia de estos distintos ciclos que articulan la relación en torno a, yo diría, un elemento central. Entonces repetimos mucho que la relación es muy compleja, que tiene muchísimos factores, que involucra muchos actores, etcétera, pero es cierto que en distintos momentos de su desarrollo ha tenido un tema, un problema que plasma una lógica central de esta relación, que es una relación de vecindad, una relación económica de mercados compartidos que se han vuelto cada vez más intensamente conectados, entre ellos el mercado laboral, ¿no? Que ha producido una migración centenaria que tiene como resultado el que pues no hay familia mexicana que no tenga algún miembro por lo menos del otro lado. Entonces, obviamente es una relación que rebasa, yo diría que desborda de manera significativa la relación diplomática entre la Ciudad de México y Washington, y es un poco lo que quisiéramos dar, ¿no? Idea en esta mesa que nos convoca el día de hoy, ¿no? Y entonces serían estos tres temas. Por un lado, la cuestión del territorio, ¿no? El expansionismo de Estados Unidos hasta 1867, por lo menos hasta la década de los 60, principios de los 1870. Habrán visto en el programa que tendría que estar con nosotros Marcela Terrazas, que por razones de salud no pudo acompañarnos. Entonces yo voy a dar esta ponencia con mucho menos gracia y conocimiento que Marcela, pero basándome en muchos sentidos en su trabajo, en el de Josefina Vázquez, en el de Ana Rosa Suárez. Entonces espero hacer justicia a estas investigadoras. Este segundo momento es la cuestión de la integración económica, que va a estar a cargo de mi querido colega Paolo Riguzzi, que sigue la consolidación de los Estados Unidos como gigante económico y además, digamos, un centro de articulación económica continental y atlántica, ¿no? Global, y que va a llegar a la segunda posguerra, ¿verdad? Y bueno, finalmente tenemos el privilegio de contar con Soledad Loaesa, que nos hubiera gustado muchísimo estuviera aquí sentada junto, pero también por prudencia está en su casa, y ella se va a centrar en este contexto determinante de la segunda mitad del siglo XX para la relación México-Estados Unidos, que es el hecho de que nuestro vecino se convierte en uno de los dos polos de este mundo bipolar que se articula con la Guerra Fría, ¿no? Entonces este es un poco el panorama que esperamos ofrecer. Y bueno, empiezo yo, entonces me voy a dar a mí misma la palabra sobre este tema del territorio y cómo la voluntad de expansión estadounidense va a influenciar de manera determinante la relación entre las dos repúblicas
brevemente México es un imperio, pero entre las dos repúblicas vecinas a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y cómo esta disputa por el territorio, por un lado, es una herencia de las rivalidades imperiales que marcan de manera importante el continente, América del Norte, durante el último cuarto del siglo XVIII, y sobre todo esta guerra de 7 años que por un lado expulsa del continente a Francia, pero que deja toda una serie de fronteras sin definir y tensiones nuevas con esta vecindad, primero entre Gran Bretaña y España, en lo que va a ser después la frontera entre México y Estados Unidos, y los temores que provoca, las tensiones que provoca esta nueva geopolítica, en donde Gran Bretaña es por un lado dominante, por otro lado más dispersa y en ciertos sentidos más débil. Y como este primer tratado que se hace entre España y Estados Unidos, el tratado Adams-Onís de 1818, si bien amarra, ¿no?, cierra algunos problemas, también deja una serie de incertidumbres importantes sobre los límites particularmente de Texas, ¿no? Esta compra finalmente de la Luisiana de Estados Unidos en 1803 deja una bola de problemas potenciales con los vecinos de Estados Unidos, de esta nueva república, ¿no? Y creo que una de las cosas que quizás habría que reflexionar más es el peso del problema del territorio. Responde también no solo a este legado conflictivo, sino al momento que se vive, este momento revolucionario en que se transforman tantos de los elementos claves de la política, yo diría quizás principalmente de la soberanía, ¿no? Entonces, en este tránsito revolucionario en que la soberanía, que era de Dios, pasaba por el rey, ¿no?, se convierte en la soberanía del pueblo, y el pueblo ocupa el centro del escenario político como titular de la soberanía, y esto como base de la independencia, cómo esto transforma la relación entre población y territorio, y el territorio no es ya parte de, ¿no?, los dominios de una cabeza coronada, sino el patrimonio de este pueblo, que además es soberano, pero como es soberano tiene derecho a separarse o no del conjunto nacional al que pertenece, ¿no? Y como esto deja, ¿no?, plantea toda una serie de dificultades importantes que van a hacer más complicada esta relación entre dos repúblicas, ¿no? Entonces, creo que se ha insistido mucho en que las concepciones de la tierra son diferentes, ¿no? Los anglosajones tienen esta idea de una tierra que es una mercancía y se puede comprar y vender. Nunca la venden, y que los hispanos tenemos otra idea, ¿no?, de la tierra como parte de la comunidad, como base material de la comunidad, y que por lo tanto el deshacerte de ella es particularmente doloroso. No estoy diciendo que no tenga muchos elementos de cierto esta visión, pero creo que esta transformación de la relación entre población y territorio, que tiene que ver con cómo se está construyendo una nueva legitimidad política, es tremendamente espinoso para esta relación, como les digo, entre dos repúblicas que, ¿no?, teóricamente tendrían que haberse llevado también, y sin embargo está ahí desde el principio planteando un problema en el que el espacio de maniobra es para quien debe vender, ceder o perder el territorio particularmente difícil, y lo vemos, ¿no?, desde el principio de esta malograda misión de Joel Poinsett, en la que no se logra firmar un tratado por muchas razones, entre ellas, ¿no?, el que no se puede incluir una cláusula para devolver a los esclavos fugitivos, pero en este asunto de la tierra que es de México, el territorio que es de México, que eventualmente deberá ser de Estados Unidos, ¿no? Que también, ¿no?, creo que hemos
destino manifiesto, categoría muy importante, que nos explica mucho la cultura política estadounidense, pero creo que también hemos exagerado sobre la claridad que implica este concepto, que además es de 1840 y no de antes. Hay una ambición para tener esta salida al Pacífico, que aparte involucra no solo a México, sino a Gran Bretaña y a Rusia. Hay un ojo puesto constante en el istmo de Tehuantepec, porque es un paso transoceánico también importante. Sobre el terreno, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que también se nos olvida, porque queremos fijarnos en Washington y en la Ciudad de México, pero la migración sobre el terreno en estas zonas fronterizas de población de origen estadounidense, anglosajona, podemos decir que se van de Estados Unidos por algo y en algunos casos es para dejar de ser ciudadanos estadounidenses, y la articulación de un espacio económico, ¿no? A través de redes comerciales, a través de inversiones que van a vincular a estos territorios con una economía estadounidense mucho más que a la del centro de México. Yo creo que el caso más llamativo es el de Texas, con esta economía boyante del sur del Valle del Mississippi por el cultivo del algodón y la economía esclavista, que va a ejercer esta especie de magnetismo sobre la población de estas regiones, y no solo la población que es de origen anglosajón estadounidense, sino también de la población de origen mexicano, ¿no? Otro de los temas, yo creo que es importante subrayar, es la importancia en esta relación tan tensa, en esta relación sobredeterminada por la ambición territorial de una de las partes, es la importancia de estos otros actores, ¿no? Gran Bretaña, en un momento además en que Gran Bretaña diplomáticamente se compromete con la abolición de la trata, Francia, en la idea del equilibrio continental, no solo en Europa, sino en América, y las naciones indias, que en muchos casos dominan estos territorios por los cuales se van a estar peleando México y Estados Unidos, ¿no? Y el control territorial, pues en realidad lo tienen los comanches. Pero bueno, van estos distintos actores a moldear las respuestas de tanto Estados Unidos como México dentro de la relación bilateral. Yo diría que uno de los puntos de quiebre es 1836, con la independencia de Texas, y 9 años más tarde, en 1845, la anexión a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es no solo la pérdida territorial, la ingratitud, ¿no?, de esos hijos mexicanos que deciden separarse de la madre patria, utilizando los mismos argumentos, incluso el mismo lenguaje que hicieron las naciones americanas cuando se separaron, Estados Unidos de Inglaterra, México de España. Y esto se convierte para México en un casus belli que, digamos, ya cierra el que haya podido haber otro tipo de desenlace en este enfrentamiento, ¿no? Y bueno, no les voy a aquí decir nada nuevo. Polk, que es este presidente electo por expansionista, provoca la guerra. Es una guerra que se provoca de manera tramposa y que lleva a la pérdida de más de la mitad del territorio y el trazado de esta frontera. Entonces, por un lado, la derrota en la guerra, que va a provocar una crisis anímica tremenda entre la clase política mexicana, una pérdida muy dolorosa, una pérdida de la cual, ¿no?, seguimos un poco siendo presas, pero el trazado de esta frontera, que independiente, aparte de este pedacito que se va a ajustar en 1854 con la compra Gadsden, con el Tratado de la Mesilla, es una de las fronteras más estables, que se cruza de manera más frecuente, ¿no?, tanto personas y bienes lícitos
lícita y de manera ilícita, ¿no? Y el ajuste, ¿no? Este ajuste de 1854 con la negociación de este tratado de la Mesilla. Yo creo que el Tratado de la Mesilla es particularmente interesante porque nos muestra los límites o por lo menos los contornos más precisos, más complejos del destino manifiesto. Entonces, mucho destino manifiesto, mucho, ¿no?, expansionismo, y sin embargo, es un tema mucho más conflictivo de lo que nos sugiere esta etiqueta, ¿no? La expansión es, por un lado, deseada, ¿no? Como les decía, la gente votó por Polk porque Polk les prometió Oregón y les prometió California, pero para la clase política la expansión es peligrosa porque implica la expansión de la esclavitud y porque rompe con este muy delicado equilibrio de fuerza entre las secciones libres, o sea, los estados libres y los estados esclavos, y cada expansión de la esclavitud significa una crisis para la República, ¿no? La integración de Missouri en 1820, la guerra de Texas en la anexión de Texas en 1845 y, bueno, sobre todo, ¿no?, la cesión, la disputa que provoca la posibilidad o no de que se expanda la esclavitud a la cesión mexicana es lo que va a llevar a esta guerra civil de 1861 a 1865, ¿no? Entonces, el territorio que se negocia en este Tratado de la Mesilla para México, compra Gadsden para Estados Unidos, es un territorio que se piensa de manera estratégica, con la importancia de la infraestructura. Lo que quieren es un ferrocarril que llegue, que cruce transcontinental, que cruce por el sur, y lo que hoy son, ¿no?, pedazos de Arizona y de Nuevo México. Se busca la concesión para el paso por Tehuantepec, y lo que yo quisiera subrayar es que el Senado estadounidense aprueba una cesión menor de lo que inicialmente se había negociado, 93,000 kilómetros cuadrados menos, ¿no? Entonces, creo que esto nos da una idea de que esta cuestión del territorio, como nos sucede siempre, es mucho más complicada de lo que parece en un primer momento, tanto para Estados Unidos como para México, ¿no? Pero lo cierto también es que este cambio geopolítico tan importante, esta transferencia de territorio tan importante de la República del Sur a la República del Norte va a crear una polarización política muy importante en las dos repúblicas, que va a llevar al colapso y a la guerra civil. Paradójicamente, quizá, ¿no?, esto abre una serie de posibilidades de colaboración, ¿no?, por la consolidación de grupos políticos que se describen a sí mismos como republicanos de un lado y del otro de la frontera, ¿no?, esta cercanía ideológica, una visión moderna, liberal de la economía que también comparten, y vemos, ¿no?, este reacomodo después de la guerra de las relaciones, ¿no?, la decisión, por ejemplo, del gobierno estadounidense, tarde, se diría, de reconocer al gobierno liberal de Benito Juárez establecido en Veracruz, y la firma del tratado polémico McLean Ocampo en 1859. Pero también vemos, ¿no?, que hay el apoyo de diplomáticamente nada kosher, pero el apoyo del ministro Gadsden a los liberales de Ayutla. Y vemos también los límites, ¿no?, el nombramiento de un personaje que podría ser visto como
el amigo de México, ¿no? A diferencia de todos los ministros, no sé si todos, pero de tantos ministros estadounidenses anteriores que habían utilizado las reclamaciones, que habían presionado para obtener más territorio, que habían realmente aprovechado la debilidad mexicana para tratar de fortalecer la causa estadounidense de adquisición de territorio, pero Thomas Corwin, que no es un sureño, que es el gran crítico de la guerra entre México y Estados Unidos, es nombrado ministro en México en unos momentos particularmente complicados para México, amenazado por ya la intervención tripartita, y Corwin, ¿no?, también trata de negociar, apalancarse de la debilidad mexicana, diciendo, bueno, apoyo, pero más territorio. Y sí, en ese sentido, las dos guerras civiles son un cambio bien importante, ¿no? La destrucción de la República esclavista, ¿no?, cuyos miembros habían sido los principales abogados, no sé si el motor, pero sí los principales abogados del expansionismo, desaparecen, ¿no?, salen del Departamento de Estado por lo menos por un buen rato, y esta retórica del momento republicano, del momento americano frente a esta Europa decrépita, ¿no?, que ensayó este ridículo imperio en México, sí, digamos, crea esta retórica que yo creo que va más allá de la retórica de la solidaridad continental, que en muchos sentidos desmiente o cubre la complejidad de la diplomacia de la guerra, ¿no? El hecho de que tanto el gobierno republicano de Abraham Lincoln como el gobierno republicano de Benito Juárez se mantuvieron neutrales frente a la secesión en Estados Unidos, la intervención francesa en México. O sea, no hubo esta alianza liberal republicana continental, pero lo cierto es que esta visión un poco rosa, un poco mentirosa, sí desbroza el camino para una colaboración más cercana y unas relaciones diplomáticas en las cuales la adquisición de territorio por parte de Estados Unidos ya no va a ser la enorme piedra en el zapato de estas relaciones. Entonces, muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Riguzzi. Gracias, buenas tardes. Yo hubiera querido traer una pequeña presentación que permitiera visualizar con más facilidades algunos de los elementos que voy a plantear. No alcancé a terminarla, perdón, pero así como opción desesperada de última instancia, imprimí unos cuadros, pero el papel se acabó antes de que pudiera terminar más de 10, pero si alguien lo quiere ver como referencia más fácil de lo que de lo que voy a comentar, aquí están. Gracias. Bueno, en esta mesa redonda que comparto con colegas muy queridas en formato presencial e híbrido, me tocó ¿cómo podemos decir? Un tema o un título que suena francamente muy árido, ¿no? Cuando dice integración de mercados, ¿no? La verdad es... Luego, no sé, creo que lo sugerí yo, luego me arrepentí claramente de haberlo hecho. Pero quisiera decir en mi disculpa que cuando lo hice estaba pensando en la integración de mercados como un hecho multidimensional, como debería considerarse, y no solo como un hecho de la economía aplicada
o la teoría económica, es decir, solucionable o reconocible a través de una serie de ecuaciones, sino un hecho multidimensional que abarca aspectos políticos y jurídicos, sociales, culturales, lingüísticos, como mejor que nadie ha mostrado el trabajo extraordinario de Jonathan Levy, Ages of American Capitalism, un trabajo reciente. Yo espero que se traduzca al español. Yo creo que es muy importante para poder apreciar cómo la integración de mercados no es una cosa que solo de competencia de los economistas, sino más bien es muy preocupante que el público, los estudiantes lo vean solo y por lo general lo rechacen como un asunto de economistas. No, la integración de mercados es un fenómeno que tiene que ver con, primero, con grandes números, con un número muy grande de actores, productores, consumidores, trabajadores, empresarios, funcionarios, etcétera. Y la interacción, estos grandes números, es lo que abre digamos, esta multidimensionalidad en la integración de mercado. Es decir, detrás de cualquier integración de mercado hay un conjunto de interacciones económicas, sociales, políticas. Aquí, de manera muy apresurada, yo trataré de hacer un recorrido que cubre el periodo que va de 1880 a los años 60 del siglo XX. Lo voy a hacer a través de algunos ámbitos de referencia, algunos ámbitos principales, que son el comercio exterior, el intercambio comercial, la inversión directa y la actividad de las empresas extranjeras, los flujos financieros, y si alcanzan algo sobre políticas monetarias. Obviamente quedan fuera muchas cosas, digamos, que tienen que ver, que serían parte de un panorama de las interacciones económicas. El turismo, por ejemplo, que es una actividad económica muy importante, los movimientos migratorios, evidentemente, que en buena medida responden también a fenómenos económicos, la cuestión de los modelos de consumo y los modelos económicos, todas cosas que aquí no habrá tiempo para abordar, pero que es importante integrar para extender nuestro panorama acerca de las interacciones económicas. Ahora, el periodo, ¿por qué 1880-1960? Me parece que es un periodo que tiene cierta coherencia en el sentido que en los años 80 del siglo XIX, desde mi punto de vista, puede fecharse de manera muy precisa el surgimiento de la integración económica moderna entre los dos países, gracias a la conexión ferroviaria a través de la frontera norte, es decir, gracias a la prolongación de la red ferroviaria estadounidense en México. Y luego, los años 60 del siglo XX, porque es el momento en el cual surge, como podemos decir, un modelo de organización económica que es el de la maquiladora, de la industria maquiladora, inicialmente concentrada también en la región norte, en la región fronteriza de México, que luego tuvo mucha importancia sobre el desarrollo sucesivo de las relaciones entre los dos países. Ahora, este conjunto de interacción obviamente están enmarcadas en dos grandes vertientes que han caracterizado históricamente la vecindad entre México y Estados Unidos. Una es una vertiente de geografía histórica, es decir, de cómo más allá del dato geográfico, la vecindad se ha construido históricamente a través de rutas, comunicaciones, intercambios,
Es decir, la idea de América del Norte no surge con el Tratado de Libre Comercio. La idea aunque por algunas décadas fue olvidada o incluso uno puede decir despreciada, la idea de América del Norte y de la conexión entre México y Estados Unidos dentro de esa dimensión norteamericana es algo que se puede observar como una regularidad muy importante a lo largo de esa trayectoria de los 200 años. Y la segunda vertiente que enmarca esas interacciones es la asimetría de recursos y la asimetría de riquezas. Ahora, eso es difícil o digamos, no es tan sencillo medirla o precisarla, pero los últimos cálculos que tenemos sobre, cálculos y estimaciones que tenemos sobre la proporción del Producto Interno Bruto per cápita a paridad de poder adquisitivo, es decir, expresado en una unidad monetaria abstracta que serían los dólares de 2011, nos dice que, digamos, a lo largo del siglo XX, la proporción entre el ingreso per cápita de Estados Unidos y el de México osciló entre más de 4 veces, 4.4 veces en 1900, se amplió en 1929 a 5 veces, es decir, el ingreso per cápita en Estados Unidos era 5 veces mayor al de México, se redujo para 1970 a 3 veces y media y luego otra vez se disparó la brecha, esencialmente por los problemas ligados a la crisis de la deuda, al difícil y prolongado ajuste de la economía mexicana. Pero eso es solo una parte que incluso, digamos, esta medición del Producto Interno Bruto a paridad de poder adquisitivo puede que subestime desde mi punto de vista la brecha efectivamente existente o por lo menos oculte algunas de sus partes, porque si nosotros nos referimos a elementos como la dotación de infraestructura, de energía, de producción industrial, incluso expresada con relación a la población, vemos que la brecha es mucho más grande de lo que expresa el Producto Interno, Interno Bruto per cápita. Pero bueno, con esta salvedad, lo que yo voy a tratar de hacer es hacer un recorrido por las principales dimensiones de la interacción económica, es decir, hemos dicho comercio exterior, comercio bilateral, inversión extranjera, flujos financieros, para tratar de ver cómo esos dos aspectos, la vecindad y la asimetría, repercutieron, incidieron y moldearon el tamaño, la estructura y la calidad de estas interacciones. Entonces, el punto de partida son los años 80 del siglo XIX, en un contexto que por lo general desde el punto de vista de la historia económica se considera como una etapa de globalización acelerada. Algunos hablan incluso de primera globalización económica moderna, eso es cuestionable, pero lo que no es cuestionable es que hay en ese momento, a partir de los años 60, 70 del siglo XIX, arranca un proceso de aceleración de los intercambios, de todo tipo de intercambio, de compresión del espacio-tiempo y de los costos de transporte y traslado, en fin, de aceleración de las intensificaciones de las conexiones que se puede considerar en efecto una globalización económica. Ahora, México se insertó de alguna manera en este proceso globalizador, pero a diferencia de otros países como Argentina o Brasil, que tuvieron una inserción de tipo multilateral en un mercado globalizado, la de México fue diferente porque fue esencialmente un proceso regionalizado de integración física con Estados Unidos, lo cual a su vez proporcionó como un trampolín y una plataforma para la integración de México con el resto del mercado mundial. Pero
fue por rebote. El primer elemento fue la integración física de México con Estados Unidos a través de la construcción de grandes líneas troncales ferroviarias sobre el eje norte-sur que conectaron el centro de México con la frontera norte y de ahí con la red ferroviaria estadounidense. No se puede soslayar el impacto de esta conexión protagonizada por empresas ferroviarias estadounidenses que invirtieron en la construcción y la operación de estos ferrocarriles. ¿Por qué? Porque produjo efectos muy importantes. Hasta ese momento, todo el comercio entre México y Estados Unidos se desarrollaba por la vía marítima, esencialmente por puertos como Nueva York y Nueva Orleans, con Veracruz, que era el principal puerto. Eso significaba volúmenes pequeños, ritmos muy lentos, dilatados, frente, en cambio, a lo que empezó a constituirse como la interacción diaria del comercio exterior a través de la frontera por la acción de los ferrocarriles, que abarataron los costos de transporte de manera muy importante, abarataron los tiempos. Es decir, las líneas marítimas tomaban alrededor de 10 días para hacer el recorrido de Veracruz, de Nueva York a Veracruz, o al revés, porque además en su mayoría hacían escala en Cuba, no eran líneas directas, pero a partir de los ferrocarriles el centro de México estaba a 4 días de Chicago, a 5 días de Nueva York. Es decir, tenemos ese aspecto de la globalización como compresión del significado de la distancia. Entonces, abaratamiento de los costos de transporte, lo cual generó un volumen mucho más grande de intercambio. Y a partir de ese momento y hasta ahora, hasta el mismo día de ahora, es cuando se genera entonces el hecho que el mercado estadounidense es el principal mercado para el comercio exterior mexicano. Algo que no ha cambiado sustancialmente, pudo haber variado en la intensidad de ese predominio, pero es a partir de los años 80 del siglo XIX que entonces el mercado estadounidense absorbe la mayoría de las exportaciones mexicanas, por lo general en un promedio muy aproximado, en una proporción de 3/4 partes, para darnos una idea, digamos, alrededor. Ahora, eso no significa que los ferrocarriles hayan servido solo para el comercio exterior. No, de hecho, contrariamente a lo que se sigue afirmando de manera muy superficial, la principal contribución fue la integración del mercado interno, como se puede demostrar por el volumen de la carga ferroviaria y sus destinos. Lo ha hecho Sandra Kunz de manera pionera, otros se puede, en fin, es decir, la integración con Estados Unidos no excluía, sino que más bien se acompañó con la integración del mercado interno. Ahora, de ahí en adelante, entonces, ¿cómo pudo darse, qué tipo de comercio pudo verificarse entre los dos países tan dispares como México y Estados Unidos? Durante gran parte de nuestro periodo, obviamente, no obviamente, pero como es quizás esperable, el comercio fue un intercambio entre materias primas exportadas por México, o bienes intensivos de recursos naturales, y manufactura estadounidense, aunque Estados Unidos también exportaba a México y América Latina una parte importante de materias primas. Sin embargo, y aquí es un punto que para mí es fundamental, no se puede entender el intercambio comercial entre México y Estados Unidos desde el punto de vista de las materias primas y en particular, como se afirma, de la necesidad de Estados Unidos de materias primas mexicanas o latinoamericanas. Estados Unidos, por lo menos hasta
los años 50 del siglo XX no tuvo ninguna necesidad de las materias primas mexicanas, latinoamericanas, porque, bueno, aquí digamos hay un cuadro que resume digamos que apoya esa idea, y es que en realidad el crecimiento económico, el extraordinario desarrollo económico de Estados Unidos se apoyó también en una extraordinaria dotación de recursos naturales. Es decir, en 1913, si tomamos las principales 10 materias primas de la industrialización, encontramos que en 9 casos Estados Unidos era el principal productor mundial, el principal exportador mundial de esas materias primas. O sea, no las necesitaba ciertamente. O sea, es decir, por razones históricas que podríamos discutir, que tienen que ver también con las conquistas territoriales, pero luego sobre todo por el enorme proceso de exploración y aplicación de la tecnología al subsuelo, Estados Unidos no solo era autosuficiente, plenamente autosuficiente, sino que era uno de los principales exportadores mundiales. Es decir, cobre, plomo, zinc, mineral de hierro, petróleo, y podríamos seguir. Los únicos 2 minerales que Estados Unidos no producía eran el manganeso y el estaño. Ninguno de los dos tampoco lo producía México. Es decir, en el estaño fue importante la contribución de Bolivia, evidentemente, para manganeso Brasil, pero también sobre todo países asiáticos. De manera que las materias primas no explican, la necesidad de materias primas no explican el comercio entre México y Estados Unidos. Las empresas estadounidenses invirtieron porque en esas ramas, porque era una ganancia reexportarla a Europa, no para consumo doméstico, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial o incluso la década de los años 50, que es cuando el enorme ciclo de la industrialización estadounidense ya presenta un panorama de agotamiento de esa dotación de recursos. En los años 50, de hecho, cuando Estados Unidos deja de ser un exportador neto de petróleo y empieza a volverse dependiente del petróleo de Medio Oriente, no el de México, evidentemente. Pero digamos, entonces, a lo largo del gran ciclo de crecimiento económico de Estados Unidos, las materias primas no representan, contrariamente a esa imagen muy popular de las venas abiertas de América Latina, digamos, propugnada por un gran literato como Eduardo Galeano, pero cuya ventaja competitiva es claramente la literatura y no el análisis histórico. No se puede, no es lo que enmarca y explica el sentido de este comercio. Ahora, ¿en cómo se reflejó la asimetría? Obviamente de una manera muy importante. Hemos dicho, para México, Estados Unidos siempre fue el mercado principal para sus exportaciones. A lo largo de este periodo, en cambio, México fue un mercado relativamente minúsculo para el tamaño del comercio exterior de Estados Unidos, que oscila entre, de hecho, si tomamos este lapso de tiempo, 1880, los años 60, oscila entre 1.5% y 5%. Si tiene una expansión significativa, pero ¿qué quiere decir? Que México representaba solo del 1.5 al 5% de las exportaciones estadounidenses, una fracción muy pequeña. Será solo después, digamos, con la integración económica ligada al Tratado de Libre Comercio, que esta asimetría se irá reduciendo hasta que en años recientes, aún con la gran diversificación del comercio estadounidense, México llegó a ser el segundo o el primer socio comercial de Estados Unidos.
Es decir, que lo que los economistas llaman la gravitación, a través de modelos, es un elemento, es decir, gravitación entendida de una manera muy estilizada como la tendencia natural de dos economías contiguas, dado el tamaño de cada una, a desarrollar nexos y lazos de integración y de intercambio. Y todo esto, de hecho, se desarrolló sin que mediara un acuerdo comercial entre los dos países, un pacto comercial que sostuviera esta integración. El único tratado comercial entre los dos países fue el que se suscribió en los años de la Segunda Guerra Mundial, en función de la emergencia bélica que entró en vigor en 1943 y que luego México quiso rescindir en 1949 y dejó entonces de funcionar en 1950, porque interfería, digamos, con la estrategia mexicana basada en la sustitución de importaciones industriales y mucho menos atenta al desarrollo del comercio de exportación. Ahora, pasemos a la cuestión de las inversiones estadounidenses. Aquí también el segundo cuadro en esa hoja tiene que ver con algunas estimaciones, las estimaciones disponibles acerca del stock acumulado de inversión directa estadounidense en México, su porcentaje con respecto a lo que representaba la inversión en América Latina, en la inversión directa de empresas estadounidenses en América Latina, y los principales rubros, los principales sectores en los cuales se daba esta inversión. Ahora, sí, perdón que les obligue ¿Qué se puede observar aquí? Primero, la evolución en términos cuantitativos de las magnitudes, aunque esa hay que tomarla con varios granos de sal, sobre todo porque no existe, son cifras nominales, no deflactadas. No existe, deflactar el capital es uno de los grandes problemas en el análisis económico, y no hay un índice, me parece suficientemente adecuado para deflactar a lo largo de un siglo, de manera que son cifras nominales, pero que dan, me parece, una idea del sentido, de la dirección, del rumbo de este proceso. Es decir, el proceso empieza con México, que representa el 65% de la inversión directa de Estados Unidos en América Latina, y que tiene que ver con esencialmente un hecho de que Estados Unidos aún era un receptor de inversiones en término neto, es decir, entraba mucha más inversión en ese momento extranjera a Estados Unidos de la que Estados Unidos exportaba, que tiene que ver con la circunstancia histórica de maduración de la economía estadounidense. Es decir, en ese momento la inversión en la actividad de las empresas extranjeras de Estados Unidos es un hecho de contiguidad geográfica y por lo tanto solo existe en 3 países, Canadá, Cuba y México. Es decir, el círculo inmediatamente contiguo al de Estados Unidos. De ahí en adelante, como podemos ver, hay 2 características. La inversión de empresas estadounidenses sigue aumentando en términos brutos hasta 1929, en términos absolutos, después de lo cual tiene una caída muy importante hasta los años de la Segunda Guerra Mundial y luego un repunte sucesivo. Lo que se reduce, en cambio, de manera constante es la proporción de México en el contexto latinoamericano, porque en particular, después de la Primera Guerra Mundial, México recibe poca inversión estadounidense y la inversión estadounidense se dirige, en cambio, de manera mucho más intensa a países como Argentina, Brasil, Chile, Perú. De manera que podemos ver cómo
para los años de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, la inversión estadounidense en México representa solo una décima parte de la inversión estadounidense en América Latina. Al mismo tiempo podemos observar cómo va cambiando, quizás eso también es el elemento, quizás uno de los elementos de mayor importancia, cómo va cambiando el destino de esa inversión, que inicialmente está concentrada en ferrocarriles y en el sector minero metalúrgico, no solo minería, sino también una actividad de más valor agregado como la metalurgia, la transformación, algunas etapas de transformación del mineral en metal. Luego aparece el petróleo, luego aparece la electricidad, y luego estos sectores primero pierden importancia por varias razones ligadas a los precios, pero también por razones ligadas al ciclo muy intenso de expropiaciones, nacionalizaciones y mexicanizaciones activadas por la política económica mexicana. Y de manera que después de la Segunda Guerra Mundial la inversión estadounidense es una inversión esencialmente manufacturera, en el sector manufacturero, porque ha crecido mucho y los otros sectores en cambio han disminuido. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, la inversión extranjera directa de Estados Unidos fue importante, en términos, esa inversión manufacturera fue importante, pero contrariamente a varias interpretaciones que desde mi punto de vista la sobreestiman, si uno la relaciona con las proporciones de la actividad económica mexicana, pierde cierta relevancia. Es decir, en la formación de capital bruto, en la inversión total, por ejemplo, en 1960 la inversión de Estados Unidos representaba solo el 8.8%, es decir, no era algo tan dominante como ciertos trabajos no quieren hacer creer. Había quizás solo un sector que era la industria química que concentraba gran parte de esa inversión estadounidense manufacturera, empresas como DuPont, Monsanto, Olin, Celanese, Union Carbide, Pfizer, toda la farmacéutica. Quizás ese era el único sector que dominaban, junto con el sector automotriz, con la tríada Ford, General Motors, Chrysler, que luego, sin embargo, a partir de los años 60 empezó una caída y una pérdida de cuotas de mercado por la introducción de la llegada de Volkswagen y Nissan, una pérdida de mercado que sigue hasta ahora, digamos. Pero bueno, lo que puede parecer interesante es no una omisión, sino algo que aquí no está. Es decir, por ejemplo, nada relacionado con el sector financiero, nada en términos de la banca. Porque es otra característica bastante peculiar, que a lo largo de esa integración económica, en ese periodo, la banca estadounidense es un actor casi no ausente, ma realmente marginal. El primer banco estadounidense que llegó a operar en México fue a partir de 1929, fue el National City Bank, que todos conocemos también por su etapa final, digamos, por la compra de Banamex en los años 90, etc. Entonces, National City Bank, y luego el banco algodonero, que la gran multinacional algodonera Anderson-Clayton instaló en Coahuila, en el noreste mexicano, para financiar todo el proceso del despepite y el financiamiento de la actividad algodonera en México, gracias a un pacto que realizó con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y que también usualmente se quiere como ocultar. Fue algo muy positivo, muy sensato, pero como iba a contrapelo con respecto a las tendencias principales de la expropiación, no se quiere considerar mucho. Bueno, obviamente en este periodo
el periodo que estoy tratando, todavía no encontramos la inversión extranjera. Parece un fenómeno unilateral que solo se mueve de México a Estados Unidos. Todavía no existen las empresas mexicanas, las multinacionales latinas mexicanas que a partir de los años 90 empezaron a tener filiales y actividades importantes en Estados Unidos. Pero se puede decir que desde los años 20 en realidad hay cálculos acerca de no inversiones sino activos financieros que muchos mexicanos tenían en Estados Unidos, en particular en los bancos de la frontera, en otros bancos de propiedad inmobiliaria. El censo de los activos poseídos por extranjeros en Estados Unidos nos muestra que por mecanismos de fuga de capitales y otro tipo de cosas había en realidad riquezas mexicanas en bancos que en algún caso eran significativas a partir de los años 20-30. Bueno, y por último los flujos financieros, ya corriendo, perdón, no me extendí más de lo que había previsto. En términos de los flujos financieros, aquí también, por ejemplo, evidentemente las remesas son un flujo financiero que no podemos tratar aquí, que tiene una historia propia, pero que a lo largo de ese periodo ya empieza a destacar. Desde los estudios pioneros de Manuel Gamio, que empezó, una de sus primeras preocupaciones fue entender cuánto dinero remitían los trabajadores mexicanos a través del sistema de giros postales. El correo, la integración a través del correo fue muy importante para este fenómeno de las remesas. Y los flujos financieros fueron relativamente más débiles con respecto a la inversión directa. Primero porque también antes de la Primera Guerra Mundial, el endeudamiento exterior de México se realizó esencialmente con bancos y mercados europeos, por varias razones, pero también, entre otras, porque había una restricción en Estados Unidos a la inversión en títulos extranjeros. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, como es conocido, México experimentó casi 3 décadas de insolvencia sobre su deuda exterior, de impago, con alguna pequeña intermitencia. Entonces no recibió flujos financieros que en cambio a través de préstamos, que en cambio se dirigieron a otros países de América Latina. Luego hubo la gran negociación, el gran arreglo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, que hizo borrón y cuenta nueva, un saldo general de todas las cuestiones, todos los contenciosos económicos del petróleo, de la deuda exterior, de los ferrocarriles, entre México y Estados Unidos, y a partir de ese momento México se volvió también otra cosa que usualmente no se considera, me parece, en su debida proporción, se convirtió en el primer receptor de los préstamos del banco oficial, del banco público de Estados Unidos, el Export-Import Bank. Es decir, durante los años 30 no había recibido prácticamente créditos del Exim Bank, como se le conoce, como castigo por la expropiación petrolera, pero a partir de 1942 y hasta 55 es el primer receptor en América Latina y el segundo, creo, en escala mundial. Al mismo tiempo, los años 30 son los años en que se crea ese mecanismo, el Fondo de Estabilización Monetaria, que es lo que durante varias décadas ha permitido apoyar la estabilidad del peso mexicano, del tipo de cambio del peso, y que luego fue el mecanismo que se usó para prestar dinero a México en la crisis de la deuda, y más recientemente en 1995 con el crédito estadounidense, que permitió estabilizar la situación después del llamado error de diciembre. Y entonces, dentro de todo esto, siempre hubo una vinculación muy importante entre el peso y el dólar. En
en fin, porque durante varios periodos la política monetaria pegó el valor del peso al movimiento del dólar, en fin, todos elementos creo que son quizás fácilmente entendibles. Y aquí termino diciendo que entonces en este sentido, primero, este recorrido muy apresurado nos muestra la gran imbricación de la vecindad económica entre los dos países, su gran diversificación, cómo se fue construyendo la gran diversificación y cómo también la asimetría ha incidido en algunos aspectos, pero sin determinarlo de forma completa. Gracias. Muchísimas gracias, Paolo. Ay, creo que sí. Le doy ahora la palabra a la doctora Soledad Loaesa. Muchas gracias, ¿me oyen? Bueno, pues a mí me toca un tema un poquito más emocionante, el de los mercados financieros, los mercados económicos, que es el de la Guerra Fría en México. En realidad, yo al escribir esta presentación pensé que era mucho mejor hablar de la Guerra Fría en México y de la guerra y de México en la Guerra Fría. Son dos maneras de mirar al mismo problema que me parece que recogen lo que pasó y cómo vivió México esta experiencia. Pese a que México no tuvo un papel protagónico en la Guerra Fría, ni antes, ni en sus primeros años, ni después, yo creo que sí hay una discontinuidad muy importante en la historia política de México entre el ingreso a la Segunda Guerra Mundial y el ingreso a formar parte del bloque de Estados Unidos en la Guerra Fría. Ambos episodios tuvieron una importancia crucial, creo yo, en el desarrollo político mexicano y me parece que no los hemos reconocido en su verdadera magnitud y no los hemos reconocido las consecuencias de estos dos episodios en su verdadera magnitud, porque tengo la impresión de que tenemos un interés particular o que estamos sesgados a privilegiar la continuidad en el estudio de nuestro desarrollo político en lugar de mirar a las discontinuidades. Es como si quisiéramos rescatar esa idea de que desde la independencia hasta hoy estamos combatiendo, estamos luchando por el mismo objetivo que es la independencia o la creación de una nación independiente. Pero en realidad creo que hay muchos acontecimientos que marcan una ruptura y que difícilmente nos permiten hablar de continuidad política. Una discontinuidad política fue desde luego la independencia, una discontinuidad política fue desde luego la guerra de reforma y la revolución, porque siempre lo vemos como si fueran los vínculos de una misma cadena, o como si fueran un paréntesis que se abre y se vuelve a cerrar en una continuidad profunda en la que siempre vamos en la misma dirección. Y yo creo que eso nos ha llevado a minimizar la importancia de algunos cambios y a distorsionar ese recorrido. Yo creo que algunas discontinuidades fueron decisivas y definitorias de ese recorrido. Nos ha llevado entonces en una dirección indeseable. Tendríamos que empezar a repensar muchas de esas cosas que hemos visto como paréntesis, como lo que fueron verdaderamente discontinuidades. Y aquí no voy a entrar en los porqués hemos visto de esa manera el recorrido político de México, sino que parto simplemente de la afirmación de que tanto la Guerra Fría como la Segunda Guerra Mundial fueron una ruptura con el pasado, y obligaron a una reorientación del desarrollo, obligaron a las élites a repensar hacia dónde querían ir y también modifican las actitudes de la sociedad frente al exterior, frente al mundo exterior en particular y frente a temas políticos tan importantes como la representación o la participación. Y creo que estos cambios son suficientemente importantes como para que reconozcamos en esos acontecimientos una fuerza muy importante en la redirección de nuestro desarrollo. Hay dos formas, entonces, les decía yo, de mirar a la experiencia de la Guerra Fría en el caso mexicano. Uno es la Guerra Fría en México y otro es México en la Guerra Fría. La Guerra Fría en México es la manera como nosotros internalizamos el conflicto soviético-americano y cómo pasó a formar parte del repertorio de los temas mexicanos y del debate
político en México. Y México en la Guerra Fría es una perspectiva mucho más de política exterior que se concentraría en ver el papel de México como parte del bloque de Estados Unidos y como parte de la ofensiva anticomunista que lanza Estados Unidos desde 1947. Ahora bien, estas dos formas de ver la experiencia no significa que haya una ruptura entre ambas, al contrario. Creo que lo que estamos viendo en el caso de la Guerra Fría es que sí hay una continuidad muy grande entre política exterior y política interna. Y les voy a decir por qué lo veo así, porque creo que México como aliado de Estados Unidos y como miembro de la Alianza Occidental va a verse comprometido con una serie de políticas y de temas que están mucho más relacionados con Estados Unidos que con México. Para empezar, la ofensiva anticomunista, y México entonces va a ser visto como un país vulnerable al llamado revolucionario y a la profundización de fracturas socioeconómicas internas agravadas por la polarización ideológica y la internalización del antagonismo soviético-americano. Es como si pudiéramos demostrar que tanto la Iglesia la Iglesia Católica como otros actores políticos aprovecharon de esa Guerra Fría para avanzar sus posiciones internas y la tomaron desde luego de la política exterior. Al término de la Segunda Guerra Mundial surgió en México un nuevo orden internacional fundado en el poderío nuclear de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Pero yo creo que el rasgo verdaderamente distintivo de este periodo y de la distribución bipolar del poder era la naturaleza ideológica del antagonismo que los oponía y que aseguraba su expansión y una notable capacidad de penetración de sociedades e instituciones nacionales. Dados los alcances del armamento nuclear y de mensajes ideológicos de corte moralista, el antagonismo soviético-americano se extendió a todo el mundo. Dio un nuevo significado a las nociones de derecha e izquierda y alcanzó áreas que hasta entonces se habían mantenido ajenas a los conflictos internacionales. Así, la expresión Guerra Fría se convirtió en una amplia noción que evocaba lo mismo un determinado tipo de distribución del poder internacional que tensiones en la política mundial, una determinada fórmula de equilibrio internacional, un patrón de conflicto, una cierta concepción del poder, una forma de reflexión o una atmósfera de crisis con repercusiones significativas en todos los ámbitos de la vida social, así como las políticas represivas cuyo objetivo es obstaculizar la influencia del marxismo y del comunismo. Guerra Fría fue también una fórmula económica para referirse a la ideologización de todo acto político, a la manipulación interesada encubierta por pseudoideas, mucha imaginación y delirio de persecución de los soviéticos y de los americanos, cada uno por su lado. El nuevo orden internacional entonces tiene un fundamento de carácter estratégico militar y el fundamento es el armamento nuclear que solo poseen esas dos potencias, lo cual les atribuye una superioridad definitiva en relación con el resto de los países. Esta asimetría a partir de esta asimetría se propone una jerarquización internacional que se mantendrá incluso hasta ahora, aun cuando Francia, la India, China, Pakistán, posiblemente Israel y Corea del Norte han desarrollado un poder nuclear propio. De todas formas, Estados Unidos y Rusia son los países que tienen mayor número de ojivas nucleares. ¿Qué es lo importante de esto? Yo creo que lo importante del nuevo orden internacional es que no se modificaron solo las posiciones de Estados Unidos y de la Unión Soviética, sino las de muchos otros países que surgieron de nuevos estados y otros que, como México, modificaron sus instituciones de gobierno para responder a las exigencias del nuevo orden internacional. En México tenemos que el tema de la relación entre política interna e internacional y exterior que tanto preocupa a los internacionalistas, sobre todo en el periodo de 1947 a 1963, se resolvió en la continuidad entre estos dos ámbitos. Difícilmente se puedan aislar en esos años, ahora voy a hablar de la periodización de la política exterior, de la Guerra Fría, difícilmente se pueden aislar uno de otro. Lo que significa es que la alianza con Estados Unidos que se estableció de manera más o menos explícita desde 1941 con un acuerdo comercial, incluso Ávila Camacho cita
que él dio una instrucción a Ezequiel Padilla antes de que bombardearan a los tanqueros mexicanos, antes de que México entrara a la guerra. Él cita una instrucción que le giró a Ezequiel Padilla desde 1941 en la que le dice: vamos a apoyar a Estados Unidos en todo lo que necesite. Nosotros somos aliados de los americanos. Entonces, internamente, esa nueva alianza con los Estados Unidos, que es una alianza básicamente ideológica, se materializó en una política de desmovilización de la militancia sindicalista, del activismo campesino y, en general, la supresión de toda alusión a objetivos revolucionarios que podían ser referentes del cardenismo, al periodo cardenista. Es una alianza que tiene, entonces, una piedra angular, que es el anticomunismo. A partir del gobierno de Ávila Camacho, los temas de justicia social, distribución de la tierra o democracia de los trabajadores fueron sustituidos por la ofensiva anticomunista, el énfasis en la libertad y el compromiso con la democracia electoral y pluralista. Todos estos temas estaban en la agenda de la posguerra de Estados Unidos. Aún así, en el caso mexicano era un poco complicada esta conversión democrática porque no se podía eliminar por completo los ideales revolucionarios que se mantuvieron vigentes, sobre todo en el discurso, mientras que la prioridad seguían siendo los intereses populares. Tanto así que si nosotros revisamos la historia de 1945 en adelante, hay mucho más tolerancia al fraude electoral que a la sentencia de inexistencia de una huelga o la ocupación de tierras por parte de campesinos que reclamaban el cumplimiento de las promesas de la reforma agraria. Es decir, los mexicanos estuvimos dispuestos a ignorar la contradicción esencial entre la alianza con Estados Unidos y los objetivos sociales y populares de un gobierno revolucionario. De ahí creo yo que el compromiso con la democracia o con la satisfacción de los intereses populares fueran siempre objetivos ambivalentes, ambiguos. Hubiera una promesa y después la promesa se traicionaba y luego la retomaban y la consideraban los gobiernos como una promesa que no se podía traicionar. ¿Cuál fue el papel que tuvo México en la Guerra Fría? No tuvo un papel francamente muy notable. Inmediatamente se convirtió en un miembro de la Alianza Atlántica, era desde luego aliado de los Estados Unidos y tuvo más bien un papel de testigo pasivo de los acontecimientos que reorientaron sus objetivos. Es una guerra que la dimensión ideológica de la rivalidad entre las superpotencias explica su capacidad para penetrar en el ámbito nacional de estas y de sus aliados. La Guerra Fría tuvo dos características más asociadas a su calidad de conflicto ideológico: la duración y los diferentes campos en que libraban sus batallas. Esto la hace muy distinta de otras guerras. Sé que la fecha canónica de inicio de la Guerra Fría es 1947, el año en que la Unión Soviética hizo la prueba de su propia primera bomba nuclear. No obstante, prefiero fechar el inicio de las hostilidades en 1945, porque ya desde entonces, tanto el gobierno mexicano como el gobierno americano, aunque el gobierno americano de manera no tan explícita como el gobierno mexicano, habla de una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Incluso cuando se discute la política hacia Argentina y el gobierno peronista, uno de los argumentos de Ávila Camacho es que no se podía permitir que Argentina se acercara a la Unión Soviética, y eso podía pasar si América Latina la rechazaba. Entonces estaba muy presente la contradicción entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Respecto a la duración de la guerra, si estamos de acuerdo en que la Guerra Fría terminó con el colapso de la Unión Soviética en 1991, estamos hablando de un conflicto que duró más de 4 décadas. Por esa razón, John Lewis Gaddis la compara con las guerras de la Grecia antigua, pues a diferencia de conflictos más cercanos en el tiempo, algunos de larga duración, como la Guerra de Vietnam, aún así son más cortos que la Guerra Fría. Gaddis recuerda que en las guerras de la antigua Grecia, por ejemplo la del Peloponeso, duraban muchísimo, que los combatientes se retiraban, iban a sembrar, recogían la cosecha, volvían, regresaban. Nunca hubo una de más de 40 años, pero eran todas así de largas. Todas esas y además se presentó esa división y esa fractura entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus aliados, respectivamente hablando,
se presentó en la cultura, en el arte, en la ciencia, en la ingeniería aeroespacial, en la filosofía, en las ciencias sociales. En todas esas áreas y más, la oposición entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el antagonismo entre capitalismo y socialismo, se impuso como eje ordenador de propuestas rivales. En ese sentido, la Guerra Fría fue una especie de total Krieg que en sus inicios afectó prácticamente todos los aspectos de la vida social. Ahora bien, ¿cómo podemos periodizar la Guerra Fría y cómo colocamos a México en esa periodización? La Guerra Fría fue importante para México porque se modificaron muchas instituciones políticas de acuerdo con el modelo americano. Es decir, si bien México violaba continuamente las reglas básicas de la democracia pluralista, por otro lado mantuvo su compromiso con las elecciones, con el pluralismo, y nunca aceptó que no fuera así, ¿no? México nunca tuvo, por ejemplo, en la Constitución siempre se aceptó la existencia de muchos partidos, nunca se habló de un partido único, y creo que eso es importante. El papel que tuvo México pues, fue básicamente pasivo, pero sobre todo fue importante en los primeros años de la Guerra Fría. ¿Y cómo podemos periodizar la Guerra Fría? Bueno, yo encontré, poniéndome a pensar cómo podía yo periodizar una guerra tan larga, la verdad es que me costó un poquito de trabajo ponerme de acuerdo conmigo misma, porque no lo veía yo muy claro. Pero en fin, el primer periodo va del condominio nuclear, lo que llama Remojo el condominio nuclear, que va de 1947, el equilibrio del terror, que va de 1947 a 1963. Es el equilibrio del terror porque en ese momento las armas nucleares tienen sobre todo un carácter disuasivo, a pesar de lo cual se le ve como la inminencia de la guerra parece absolutamente inevitable. El terror que inspira la posibilidad de que se produzca una confrontación militar anula el uso del armamento, pero sirve como argumento de negociación, porque nadie está dispuesto a asumir la iniciativa de devastación nuclear. Por ejemplo, en 1953 el presidente Eisenhower dio amplia consideración a la posibilidad de bombardear la marina china que surcaba el canal de China, porque pensaba que se estaba acercando demasiado a Formosa. Gradualmente se fue destacando el carácter disuasivo de este tipo de armamento. En 1963 es la fecha límite porque es la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado de Moscú, después de la crisis de los misiles en Cuba, que se supone que es la crisis más grave, más severa de la Guerra Fría, la que puso al mundo efectivamente al borde de la guerra civil. En esos años México es un aliado perfecto de los Estados Unidos, irreprochable en su apoyo, incluso en relación con la Revolución Cubana. Hay dos crisis importantes, es la crisis guatemalteca de 1954 y la crisis cubana. En la crisis guatemalteca, México se comporta como un aliado, sobre todo tras bambalinas, se comporta como un aliado irreprochable de los Estados Unidos, incluso llega a devolver muchos guatemaltecos sabiendo que pueden perder la vida si regresan a su país. Pero México no quiere tener conflictos con los Estados Unidos. Estados Unidos presiona muy fuerte a México y México logra defender un poquito de su soberanía, pero no mucho. En el caso cubano es mucho más complicado, más complejo y es más efectiva la defensa de México de su soberanía, porque finalmente al aceptar a los comunistas como sus enemigos, siendo que son enemigos de los americanos, pero no necesariamente de México, México está cediendo una proporción de su soberanía porque está viendo en los enemigos de otros los enemigos propios. Entonces ese es un momento difícil para México, el del 47 al 63. Luego viene el periodo del condominio nuclear, que va de 63 a 76. En ese caso, Raymond Aron apunta que las superpotencias coinciden en el objetivo de evitar una confrontación y se ponen incluso de acuerdo. Firman un tratado que le causa muchísima irritación a Francia y a Brasil, por ejemplo, que se niegan a firmarlo porque los están excluyendo de la posibilidad de desarrollar un armamento nuclear. Francia lo desarrolla, Brasil siempre no, pero ese es un momento difícil, pero México se mantiene igual sin moverse demasiado. El tercer momento es el núcleo del antagonismo
soviético-americano se mueve de Europa a los países del tercer mundo. Berlín deja de ser el corazón enfermo de las relaciones europeas y se pasan a, sobre todo, América Latina y a Asia, perdón, a África, aunque también a Asia. Entonces, ahí sí va a haber enfrentamientos militares, cosa que no ocurre en la primera etapa. Y en ese condominio nuclear, los soviéticos y los americanos parecen de acuerdo en no escalar el conflicto y en controlar que no se extienda. La diplomacia kissingeriana también significa un cambio muy importante, porque es una diplomacia que lleva a Estados Unidos a abandonar su interés por América Latina o a reducirlo, y América Latina se vuelve una área relegada, pero lo que van a privilegiar son las relaciones entre las superpotencias, Estados Unidos, China, que ya aparece en el escenario, y la Unión Soviética. Además, termina la guerra de Vietnam, y en América Latina lo que va a haber es desarrollo y imposición de las dictaduras militares. En este caso, México también tiene una posición excepcional. Por eso López Portillo causa un poco de hilaridad cuando en 1976 dice México es el único país con elecciones democráticas. Pero la hilaridad no es del todo justificada porque efectivamente no hay elecciones en América Latina en esos años y los golpes militares se apoyan en la ofensiva anticomunista y tienen el apoyo de los Estados Unidos. Lo hemos visto más claramente con la revelación de los documentos respecto del golpe en Chile, cuál es el papel muy protagónico que juega Kissinger en la aceptación y el aval a esas dictaduras. En el caso de México hay quien dice que en realidad Echeverría nos salvó con su política de tercer mundo y su radicalismo verbal, nos salvó de una dictadura militar. No lo sé, es algo que habría que estudiar con más detenimiento, pero lo cierto es que México se distingue porque no llegan los militares al poder, aunque sigue viendo el anticomunismo como una amenaza, pero no lo ven como una amenaza real. Aquí hay una diferencia importante que tendría que haber señalado antes entre los americanos y los latinoamericanos en relación con la amenaza comunista. De manera consistente a todo lo largo del periodo, para los americanos, la amenaza comunista proviene del expansionismo soviético y de conspiraciones y movimientos subversivos que están organizados desde Washington. Y los latinoamericanos, en cambio, desde el principio dicen no, el problema es la pobreza y la desigualdad. Si ustedes nos ayudan con un programa de asistencia económica, nosotros podemos luchar contra las causas del comunismo. Nunca se ponen de acuerdo y el programa de ayuda económica, el primero va a ser la Alianza para el Progreso que pone en práctica el gobierno del presidente Kennedy, aunque muchos de sus elementos habían sido estudiados por el gobierno de Eisenhower. En esa propuesta de la Alianza para el Progreso, uno de los temas importantes es la reforma agraria, la reforma política, que los americanos esperan que lleven a cabo estos países si quieren recibir apoyo de la Alianza para el Progreso. Lo que pasa es que en ese momento Estados Unidos está muy complicado con la guerra de Vietnam, que se le complica cada vez más, y la discusión en ese momento de la influencia comunista en América Latina también se les complica, porque no saben quién es quién. Y lo dice uno de los senadores americanos, dice, bueno, yo estoy de acuerdo en apoyar y en votar estos créditos a favor de, digamos, el Uruguay o de Argentina, pero no sé quiénes son los malos, por así decirlo, y quiénes son los buenos. Y eso se les complicaba todavía más en el caso de Centroamérica. Entonces dije, mejor, para no equivocarnos, no le vamos a dar dinero a nadie. Y entonces se suspende el programa de ayuda y esa discrepancia básica nunca se llega a resolver. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la Guerra Fría? Nuevamente volvemos al caso de la Guerra Fría en México. Bueno, desde luego hay un reacomodo de los actores políticos gracias a la ofensiva anticomunista que asume el gobierno mexicano
Y no es únicamente alemán, también Ávila Camacho y López Mateos, que quienes lo están promoviendo como héroe de la izquierda, también era un anticomunista feroz, como Ruiz Cortines. O sea, todo el mundo era anticomunista en México. Muy promovida la ofensiva por la Iglesia Católica, que juega un papel muy importante, con instrucciones específicas del Vaticano de promover y de impulsar el anticomunismo en México. Tenían razones para desconfiar de los comunistas. Bueno, el número de comunistas en México era minúsculo. Fue muy importante durante el gobierno del presidente Cárdenas, llegó a tener algo así como 35,000 miembros del Partido Comunista. Pero cuando sale el gobierno de Cárdenas y entra Ávila Camacho, la membresía cae a 5,000 miembros y se queda en 5,000 el resto del periodo. Ahora, ¿qué tiene de particular? Lo que tiene de particular es que es un partido de élites y sobre todo de élites culturales y artísticas. Prácticamente no tiene penetración en el medio obrero o muy limitada. Tiene penetración entre los ferrocarrileros y entre los maestros, pero muy limitada. Y eso lo platican, incluso lo discuten los propios comunistas en algunas de sus sesiones. Dicen, ¿cómo vamos a hacer para dejar de ser de tener este apoyo y conseguir el apoyo que nos corresponde, que nos toca, que es el apoyo de los trabajadores? Es un enigma que nunca llegan a resolver, creo yo. Entonces, ¿en qué se funda la denuncia anticomunista? Se funda básicamente en lo que los americanos esperan de México. Y México se hace disimulado, salvo durante 3 años, los 3 años en que es muy aguda la campaña en los Estados Unidos con la campaña del senador McCarthy en contra de los rojos en las artes y en el cine y en el mundo cultural. En México tiene un reflejo importante. Hay ciertas intenciones de revisar el currículum de algunos funcionarios para ver si efectivamente son miembros del Partido Comunista para sacarlos de la administración pública, pero nunca llega a ser muy importante. Ahora sí, es cierto que el número de presos políticos en México lo llenan los comunistas mucho más que otros grupos políticos. O sea, había ese sesgo. Y el anticomunismo entonces no fue una imposición de Estados Unidos, esto que quede muy claro, de ninguna manera. El anticomunismo aparece en México desde la Revolución, cuando la política anticlerical de la Constitución va a llevar a la propia Iglesia Católica a denunciar a los revolucionarios mexicanos como comunistas. Y esa denuncia va a quedar presente cuando reciben la instrucción del Vaticano de luchar en contra del comunismo. Recurren a esta actitud que está muy presente en las clases medias mexicanas en ese momento y en sus aliados. Las siguientes etapas de la Guerra Fría, que son el mundo multipolar, 1979, por ejemplo, es un año básico para la Guerra Fría. En 1979, la Unión Soviética entra en Afganistán. La Revolución Islámica de Jomeini triunfa. Llegan al poder Ronald Reagan y Juan Pablo II. Margaret Thatcher también. Triunfa la Revolución Sandinista. No estoy segura de Juan Pablo II. Posiblemente entró un año antes. Pero hay una conjunción que va a retomar la idea del anticomunismo y va a lanzar una nueva ofensiva. Y en México ya no tiene tanto efecto. La Iglesia va a tratar de retomarla, incluso en las elecciones de 1982 lanza una propaganda diciendo, por favor, no votes comunista, y recurre a los argumentos de los años 50, pero no tiene mucho efecto. Y después aparece la última etapa, si no es la última, la penúltima etapa de la Guerra Fría, es la situación en Centroamérica. En 1979 también entran los sandinistas a Managua y cae el gobierno de Somoza. Entonces, es otro dato que hace pensar que hay un renacimiento de la Guerra Fría, y Ronald Reagan y Oliver North parecen pensar lo mismo y se lanzan en esa dirección. El gobierno mexicano ya no participa
tanto de esto y se vuelve, crea el grupo Contadora en defensa no tanto de Nicaragua como de las fronteras sur de México, que era lo que temía el presidente de la Madrid. El presidente de la Madrid explicaba la política de Contadora en términos de que la presión de los inmigrantes en el sur de la frontera podía ser tremendamente desestabilizadora de esa región del país. Y entonces por eso ese es su argumento para justificar la participación de México en Contadora. El fin de los totalitarismos ya, para ese momento, el anticomunismo ha perdido toda fuerza en México, aunque siga siendo importante en otras partes del mundo, y México tiene una mayor margen de maniobra en política exterior, no tanto porque se haya fortalecido, sino porque Estados Unidos empieza a desarrollar una gran indiferencia hacia América Latina y en particular hacia México, aunque luego la recupera con un tratado de libre comercio. Pero yo creo que esa indiferencia está ahí. Ahora, nosotros nos quejamos mucho del trato que nos dan los americanos. Yo he encontrado algo que me sorprendió mucho, y con esto termino, que no tratan mejor a los canadienses. Cuando la crisis cubana de 1962, el presidente Kennedy envió a un mensajero a alcanzar al presidente López Mateos, que estaba, no sé si en Indonesia o en Filipinas, para preguntarle si estaba de acuerdo con el bloqueo, etc. A los canadienses no les preguntaron nada ni les dijeron nada hasta el día en que salió Kennedy en la televisión y dijo que eso iban a hacer. Entonces, tal vez por eso no nos quejemos y quizás somos un poco más importantes que los canadienses. Muchas gracias.